Bueno, pues vamos a seguir ahora con algo que es muy importante, que es lo que da origen a toda la trigonometría, y es la definición de las constantes trigonométricas. Vamos a empezar definiendo eh, lo que llamaremos el seno de, de un ángulo. En este caso vamos a hablar de alfa todo el tiempo, ¿vale? Entonces el seno de alfa lo definimos como la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Decimos que es, cuando hablamos de una relación en matemáticas, siempre hablamos de una división. Cuando decimos que es la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, en realidad lo que estamos diciendo es que es el resultado de dividir el cateto opuesto por la hipotenusa. Y ahora la primera pregunta que les viene a todos los que por primera vez se enfrentan a estas definiciones, piensan que, bueno, pues esto será cierto o no, dependiendo de cuánto valga estos valores, de cuánto valga C1, de cuánto valga H, pero no siempre va a ser igual, porque yo puedo tener aquí un ángulo alfa y C1 pues puede ser más grande o más pequeño, es decir, yo puedo coger este triángulo y yo puedo hacer que sea más grande o más pequeño, ¿vale? Y el triángulo pues va a modificarse y va a variar sus proporciones. Yo ahora mismo lo he hecho más grande. Bueno, vamos a hacer primero una cosita. Vamos a agruparla para que no se nos pierda. Entonces, si yo hago esto más grande, ahora C2 ha crecido y C1 ahora son todos distintos. Sí, pero mientras yo mantenga alfa con el mismo valor, es decir, yo lo voy a hacer crecer en la misma, se va a mantener ese ángulo siempre igual. Para que yo pueda hacer que este ángulo se mantenga igual, tengo que hacer esto y esto más grande en la misma proporción, lo cual quiere decir que cuando yo los divida el resultado va a ser el mismo. Eso es lo que hace tan importante, incluso casi mágico, por lo menos los griegos pensaban que era algo mágico, el hecho de que los triángulos tuvieran esta propiedad. Bueno, pues ya hemos definido el seno como el cateto opuesto partido por la hipotenusa, y habéis visto que he puesto sin, con una i en vez de con una e. Eso es porque en la mayoría de las calculadoras y en todos los ordenadores al seno se refiere, como lo nombran los ingleses, que es sin en vez de sen, ¿vale? Entonces vamos a aceptar eso como válido. Hemos dicho, definimos el seno como el cateto opuesto, ¿vale? Y ahora vamos a definir el coseno, y el coseno de alfa va a ser igual a, es una definición muy parecida, pero lógicamente nos referimos al cateto contiguo. Y por último, definimos la tangente de alfa como seno de alfa partido por coseno de alfa, o lo que es lo mismo, cateto opuesto partido por cateto contiguo. Bueno, pues con eso ya hemos definido lo que es el seno, coseno y tangente. Ahora voy a eliminarlo, pero no os preocupéis porque lo tenemos aquí arriba un poquito mal limpio. Vale, pues ya hemos definido seno, coseno y tangente. Bueno, ¿y qué ocurre si yo, basándome en el teorema de Pitágoras, voy a escribir aquí lo siguiente? Es decir, voy a escribir aquí el teorema de Pitágoras. H al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Bien, eso es lo que teníamos antes. Y entonces, si yo cojo en una igualdad y divido ambos miembros por la misma, ambos miembros, esto es un miembro y este es el otro, ¿vale? Si yo los divido por la misma cantidad, que va a ser h2, h al cuadrado, perdón, ¿qué es lo que voy a tener? Bueno, para empezar, h cuadrado partido por h al cuadrado, esto es igual a 1, ¿vale? Y C1 más C2 al cuadrado yo lo puedo escribir como dos fracciones independientes. C1
al cuadrado partido h al cuadrado más c2 al cuadrado partido por h al cuadrado. Para aquellos que lo duden y tienen un punto adicional, todos los que dudan, porque es muy bueno dudar de las cosas, que sumen esas dos fracciones y verán cómo obtienen la de arriba, ¿vale? Y lo mismo, 1 es igual a C1 partido H al cuadrado más C2 partido por H al cuadrado. ¿Os acordáis que una fracción se eleva al cuadrado, elevando al cuadrado tanto el numerador como el denominador? Bueno, pues si nos damos cuenta, esto que yo tengo aquí, C1 partido por H1, es esto. Y C2 partido por H2 es esto. Con lo cual, yo puedo escribir que 1 es igual, C1 partido por H es alfa. Es el seno de alfa al cuadrado. Seno al cuadrado de alfa. Más el coseno al cuadrado de alfa. Tener cuidado cuando escribís estas cosas porque una cosa es el seno de alfa al cuadrado y otra cosa distinta es el seno de alfa cuadrado, ¿vale? Es decir, lo que está al cuadrado es el seno, no es alfa, ¿vale? Eso hay que tener un poquito de cuidado a la hora de escribirlo. Bueno, pues esto que hemos visto aquí es la ecuación, se le llama la ecuación fundamental de la trigonometría, en la que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. De tal manera que si a mí me dicen que cuánto vale el seno de un ángulo, yo, aunque no tenga la calculadora a mano, puedo saber que el coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de alfa. ¿Vale? Y de esa manera yo, sabiendo un seno o un coseno, puedo averiguar siempre el otro solamente haciendo esta operación. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya sabemos bastante más de lo que sabíamos sobre trigonometría y ya tenemos de nuevo otra herramienta que nos va a resultar extraordinariamente útil a la hora de resolver triángulos.